buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos el día de hoy, 6 de abril, para presentar una ponencia que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México nos ofrece. Me honro en presentar a la maestra Gabriela Espinosa Terán, secretaria general del plantel 8. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a Prepa 8. Es un gusto tenerlos esta mañana. Gracias. Nos acompaña la licenciada Paola Alcocer del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Hola, buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí con ustedes. El Consejo Ciudadano agradece a la Preparatoria 8 la invitación para dictar la conferencia Maltrato hacia el adulto mayor, que brinda mi compañero psicólogo Carlos Saldívar, a quien saludo con mucho gusto, y también agradezco a Jesús Castillo, quien hizo todas las gestiones y quien está a cargo de la causa Dignidad Mayor. El Consejo Ciudadano encabeza la causa Dignidad Mayor, donde se brinda apoyo jurídico y psicológico a la población adulta mayor, ya sea o no víctima de algún delito. En la Ciudad de México contamos con una vinculación con la Secretaría de Bienestar Social, quien hace visitas diagnósticas a las personas adultas mayores y ofrecemos alternativas para su salud, alojamiento y bienestar. Queremos recordarles que contamos con la línea plateada y chat de confianza en el 55 55 33 55 33, donde pueden canalizarnos todas sus inquietudes respecto a los adultos mayores. Estamos ahí 24/7, 365 días del año para dar seguimiento a todos los reportes recibidos. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esta información que se les brinda esta mañana, esta tarde, sea de utilidad para todas y todos. Muchas gracias, licenciada Paola Alcocer. Nos acompaña también el maestro Roberto García García, coordinador de difusión cultural. Bienvenidas todas y todos. Gracias. Pues en representación del arquitecto Ángel Huitrón Bernal, director del plantel 8, la maestra Gaby Espinosa Terán nos dará un breve mensaje. Muchísimas gracias. A nombre del arquitecto Ángel Huitrón Bernal, quiero agradecer la presencia del profesor, es psicólogo, pero para mí es profesor también, ex alumno de Prepa 8, Carlos Saldívar Recendis, que nos va a dar dos charlas muy importantes para nuestra comunidad. La primera que tenemos es la prevención del maltrato a personas mayores. La segunda que tendremos, donde esperamos que todos nos acompañen, es las drogas, cuáles son sus consecuencias. Quiero agradecer especialmente al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a la maestra Paola Alcocer, al psicólogo Jesús Castillo, particularmente a nuestro enlace, la maestra Paola Otero Valladares, y a todos los que nos acompañan y hacen posible esta sesión en la mañana. Una cosa muy importante que nuestros alumnos y alumnas deben familiarizarse, estar conscientes, es que las personas mayores somos nosotros mismos, los jóvenes, en mucho tiempo más adelante. Todo lo que construyamos hoy, nosotros mismos vamos a ser beneficiarios de esto. Entonces, esta comunidad nos demanda nuevos hábitos que tenemos que empezar a formar desde que somos muy jóvenes. Por eso hemos querido invitar y estar promoviendo pensamientos de diferentes tipos, de diferentes corrientes, inclusive pluralidad, diversidad, para que todos nos formemos en esta tarea que nos da la Escuela Nacional Preparatoria, que es formar criterio a partir de nuestras academias, de nuestras 32 disciplinas que vamos a trabajar a lo largo de nuestra escuela, de nuestra preparatoria. Entonces, Quiero comentar rápidamente, ustedes entrarán más en detalle, que cada etapa de la vida tiene requerimientos distintos y nosotros los universitarios tenemos que aprender a verlos todos en su justa dimensión y dar nuevos hábitos a nuestra comunidad
nosotros generarlos, nosotros modelarlos y nosotros ser un ejemplo de esos nuevos hábitos que nos lleven en comunidad a una vida saludable y digna que todos merecemos. Entonces, por eso me da muchísimo gusto que nos acompañe Carlos Saldívar, particularmente un modelo de quién fue, quien estuvo sentado en las aulas como hoy nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestros alumnos están. Me da muchísimo gusto tenerlo particularmente y sin más les quiero agradecer la presencia y darle la palabra a la maestra Arce, que nos va a hablar un poco de la semblanza del psicólogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Gaby Espinosa. Efectivamente, el psicólogo Carlos Saldívar Recendis es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de México. Estudió el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8 Miguel Schultz. Cuenta con estudios de posgrado en la maestría interinstitucional en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha participado en la diplomatura a distancia en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el diplomado de terapia narrativa por parte del Centro Pranas de Santiago de Chile. Para nosotros es un honor tenerte. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz, secretaria académica del plantel. Me acompaña también la maestra Paola Otero Valladares del Colegio de Ciencias Sociales, quien ha apoyado en la vinculación del plantel 8 con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en donde el objetivo principal de estas dos charlas que vamos a tener, pero por presentar esta, es sobre todo brindarnos la información adecuada, la información precisa para acercarnos hacia la comunidad del plantel sobre estos temas tan relevantes. Maltrato al adulto mayor. Cerramos cámara y el Zoom es tuyo, mi estimado Carlos. Adelante. Tu audio, por favor, maestro. Gracias. Ya se escucha, ¿verdad? Perfecto. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy emocionado de estar frente a la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, de la que desde hace muchos años, incluso desde antes de que formara parte de bachillerato, pues yo representaba en unos equipos de deportes a la Escuela Nacional. Entonces es un honor realmente estar aquí y sobre todo para hablar de estos temas tan importantes. Vamos a abordar el primero de ellos, que es la prevención del maltrato al adulto mayor, a las personas adultas mayores. Vamos a ver un video rápidamente. ¿Se escucha el video? No, maestro, no se está escuchando. Si quieres volver a compartirlo con audio. Permítame un segundo. Sí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Exacto, exacto. Perfecto, se escucha. Entonces, muy brevemente, eso es el Consejo Ciudadano, muy brevemente. Los invitaría desde este momento a checar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y nuestra página de internet, donde pueden enterarse de todos los programas y acciones que tenemos. ¿Qué es importante rescatar? Sobre todo, la forma en la que ustedes se pueden enlazar con nosotros, que es a través de la línea de seguridad. La línea de seguridad, como vieron, funciona todos los días,
todo el día. Les decía, chequen todos los programas que tenemos porque es muy diversa la atención que nosotros brindamos. Entonces, es muy importante que puedan checarlo porque de pronto cuando tenemos un problema no encontramos los recursos que nos pueden apoyar en esa situación. Y entonces quizás si checamos esta información podamos ver que el Consejo Ciudadano puede ser un aliado, puede ser nuestra compañía en estos momentos. Entonces, algo que hablamos ahorita, en México existe una población de adultos mayores que cada día va creciendo. Estos datos que vamos a rescatar, en 2020 estamos hablando que la población que existía de personas adultas mayores representaba el 12% de la población total. Y se estima que en 10 años, es decir, en 2030, aumente esta cantidad de adultos mayores, por lo cual van a representar casi el 15%. Y esto es muy significativo, porque esto implica un uso de recursos que se tiene que estar estimando desde este momento. Y no hablo solamente de recursos económicos, sino recursos también sociales, emocionales, personales. De allí la importancia de empezar a cuidar esta población que desde siempre tendría que estar cuidada, pero ahora reforzado. ¿Por qué? Porque cada día hay una mayor cantidad de adultos mayores. Entonces, para esto vamos a ir diferenciando diversos términos. En primera, ¿qué vamos a entender como persona adulta mayor? Hay varias formas. Sobre todo, lo más importante y la única característica como tal es la edad. Va a haber programas sociales, va a haber corrientes de la ciencia que digan, no, pues a partir de esta edad, a partir de aquello. Nosotros vamos a tomar la que maneja el gobierno federal, que es 60 años. A partir de los 60 años vamos a empezar a considerar a las personas como personas adultas mayores. Ahora, también tenemos que diferenciar el término vejez. Es un proceso de la vida y tenemos que entender que la vejez se da desde el momento mismo en el que nacemos. Es decir, es el proceso por el cual va a pasar el tiempo por nuestro organismo. Entonces, desde el día 1 empezamos a envejecer. Empiezan a envejecer nuestras células, nuestro sistema, todo comenzamos a envejecer. Entonces, eso es importante. Ahora bien, existen también construcciones sociales alrededor de este término, algunas con connotaciones negativas, algunas con connotaciones positivas. Estos prejuicios que pueden existir alrededor de la vejez, sobre todo cuando hablamos en términos de personas adultas mayores, vamos a ir viendo que pueden limitar el ejercicio de sus libertades. Entonces, tenemos que ver, es un proceso biológico, pero también una construcción social. El otro término que vamos a abordar es el envejecimiento. ¿Ok? Justamente va acompañado de esta definición que les daba. Es este proceso gradual que se da en todo el curso de la vida que conlleva cambios. Muy bien. Y en este proceso de la vida se va pasando por varias etapas, ¿no? Comenzamos por la niñez, vamos a pasar por la adolescencia, la juventud, la adultez y por último, la última etapa es la adultez mayor. Esto va a tener diversos efectos en la vida de las personas. También eso es algo que tenemos que destacar. No todas las personas adultas mayores viven esta etapa de la misma manera. ¿Por qué va a variar? Va a variar por diversos factores, por el cuidado que han tenido de sus cuerpos, de sus organismos, por el lugar en el que se encuentren, los servicios que existan para atender esta etapa de la vida. Es decir, muchos factores van a estar implicados en cómo la persona está viviendo su vida. Pero
independientemente de esos factores, todos tendrían que vivirlo de manera digna. Esa es la idea que nosotros tenemos en el Consejo Ciudadano, que las personas adultas mayores puedan vivir esta etapa de su vida de manera digna. Como decía, muchas veces se pueden presentar enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, no transmitibles, como puede ser la diabetes, la hipertensión, diversas enfermedades. También en estas etapas de la vida se pueden dar episodios de enfermedades crónicas o agudas con mayor riesgo. También vamos a tener un mayor riesgo de accidentes, pero, como les decía, esta parte depende mucho del cuidado que haya tenido la persona alrededor de su vida en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, es algo que tenemos que puntualizar. Desde que nosotros tenemos conciencia de nuestros cuerpos, tenemos que hacer un cuidado de nuestra salud, tanto física como mental, porque justamente esto se va acarreando y podemos desarrollar este tipo de problemáticas cuando llegamos sobre todo a estas etapas de la vida. También en la adultez mayor vamos a tener un cambio en el lugar que ocupa la persona en su vida y en la vida de las demás personas. Muchos de estos cambios, como les decía, pueden estar relacionados con estereotipos. Entonces, por ejemplo, una persona que ha estado trabajando durante toda su vida, quizás desde que era adolescente hasta que llega a esta etapa, de pronto, por un prejuicio, se le puede limitar el continuar trabajando. Imaginemos lo que eso significa, ¿no? Durante toda su vida, esta persona ha sido productiva y ahora se le niega por prejuicios el que pueda desarrollar alguna actividad. Pero también vamos a tener cambios, por ejemplo, en los roles que juega en la familia, ¿no? Entonces, de nuevo cuenta, si existen prejuicios dentro de la familia, vamos a decir, no, pues a mi mamá, a mi papá, ya no les puedo dejar a los niños porque ya tiene algún tipo de demencia, ya se le olvidan las cosas. Entonces, empezamos a cambiar el rol que juegan las personas. Sobre todo, si se dan cuenta, en estos dos ejemplos brevemente, les vamos a dar un rol pasivo, ¿ok? Es decir, se va a limitar lo que puedan hacer. Y eso es, como decía, muy significativo para la vida de los y las adultas mayores. ¿Cuál es la gran lucha que ellos y ellas tienen? Por sus libertades y sobre todo por su independencia y autonomía. Entonces, si nosotros generamos un clima donde esto se limite, no vamos a poder conseguir justamente que vivan su vida de manera digna. Muy bien, esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática. Lo más importante justamente es preservar y mantener, aumentar la calidad de vida de nuestras y nuestros adultos mayores. ¿Cómo podemos entender a grandes rasgos la calidad de vida? Con estos factores que vemos ahorita en pantalla. Por una parte, como decía, va a ser el cuidado de nuestro estado emocional, de nuestro estado mental. Esto también varía de persona a persona con los recursos que tenemos y que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida. Hay veces que este cuidado lo podemos hacer por nosotros mismos, es suficiente con los lazos que tenemos, pero muchas veces, tanto para el cuidado mental como para el estado psicoafectivo, vamos a necesitar el apoyo de profesionistas. Entonces, es importante que también nos vayamos allegando de información de dónde podemos acudir o a quién podemos llamar cuando tenemos un problema en estas esferas. Como les decía, en el Consejo Ciudadano tenemos la línea de seguridad, el apoyo psicológico las 24 horas del día, ya sea para que recibamos una plática o tengamos una conversación con un especialista, resolvamos algún problema, veamos las herramientas que tenemos y eso nos vaya encaminando hacia las soluciones o iniciar un proceso terapéutico. También es otra posibilidad que está abierta a toda la población.
El enlace, como decíamos, a través de la línea de seguridad. Ahora, también la calidad de vida vamos a tenerla o está relacionada con las actividades sociales. Como veíamos, muchas veces a los adultos y adultas mayores se les va otorgando un papel pasivo dentro de la sociedad y entonces esto también limita los lazos que ellos mantienen o pueden generar. A esto tenemos que también sumarle que las personas adultas mayores se enfrentan a pérdidas de personas cercanas. Entonces empiezan a perder familiares, amigos, compañeros, y esto también va afectando a su desarrollo social y a su participación en las actividades. Entonces es importante también generar ambientes, generar actividades que ellos puedan realizar y que estén adaptadas a sus necesidades. También, como decíamos, mucho de esto va a estar relacionado con el cuidado del cuerpo. Entonces, cuidar nuestra alimentación en todos los momentos de la vida es importante y acompañar al cuidado de las personas adultas mayores en este sentido. Como decíamos, quizás baste con el conocimiento que nosotros tenemos, pero de la misma forma nos podemos acercar a profesionistas, nutriólogos, nutriólogas que nos puedan asesorar en ese sentido. Vamos a tener también que la calidad de vida está relacionada con las capacidades funcionales, es decir, las funciones que tiene nuestro cuerpo. Y aquí es otra limitante que pueden tener muchas personas adultas mayores, porque han sufrido también cambios y pérdidas de estas funciones o disminución de las mismas. De la misma forma, esto afecta sus libertades, ¿no? Como puede ser la pérdida de movilidad, el que no puedan comer ciertos alimentos. Esto también tiene un impacto en su vida. Aquí es importante desarrollar y trabajar con ellas y con ellos el adaptarse a estos cambios. Pero también socialmente tenemos que encaminarnos a espacios que sean más seguros y que estén, como decíamos, pensados para que podamos convivir todos, pero también las personas que tienen capacidades o disminución de sus funciones. Otro relacionado aquí va a ser el cuidado del sueño, es decir, dormir dormir lo suficiente, dormir a nuestras horas, que implica dormir, irnos a dormir a un momento del día, de la noche principalmente. Para cada persona varía, pueden ser 8, 6 horas, y también cuidar no dormir de más, ¿no? Porque esto también tiene implicaciones, ¿no? Quizás también nos está hablando de alguna afectación a nivel emocional, ¿no? O alguna otra problemática. Y por último, la prevención de caídas y accidentes con los adultos mayores. Como les decía, muchas veces los espacios en las casas, y los podemos ver también en los espacios públicos, no están pensados para la convivencia de todas las personas. Entonces, por ejemplo, podemos tener estaciones del metro con escaleras interminables, sin ningún tipo de ascensores que apoyen a los adultos y adultas mayores. Esto nos habla justamente que estamos viendo los espacios públicos y privados, como les decía, desde una visión para ciertas personas. Y esto lo tenemos que ampliar. En los hogares, esta prevención también debe estar pensada en el sentido de cuidar que no haya objetos que limiten el movimiento de las personas adultas mayores, como pueden ser cables, los juguetes de los niños y niñas. Todo eso se tiene que pensar para mejorar la calidad de vida de nuestras personas adultas mayores. ¿Qué factores de riesgo entonces vamos a encontrar cuando llegamos a la adultez mayor? En primer lugar, vamos a tener factores individuales, problemas, como decíamos, de salud física y mental, que hayan sido, que no se les haya dado el cuidado necesario tanto por la persona como por su medio. De igual forma, vamos a tener una implicación del sexo. Esto, sexo y género.
¿ok? Entonces, vamos a ver también diferenciaciones entre mujeres y hombres, cómo llegan justamente a la adultez mayor. Por ejemplo, en cuestión del género y las implicaciones que tienen en nuestra vida, vamos a ver desgastes en el cuerpo diferentes para hombres y para mujeres. Los siguientes factores que vamos a tener son los relacionales. Vamos a tener, por ejemplo, grados de dependencia en las relaciones psicoafectivas que han tenido nuestras personas adultas y adultos mayores. ¿En qué sentido? Que muchas veces existen estos grados de dependencia donde les cuesta trabajo, por ejemplo, trabajar con los duelos o estos momentos significativos en la vida, como puede ser cuando los hijos y las hijas abandonan el hogar para hacer su vida individualmente. También es una cuestión que ya están viviendo las personas desde la adultez, pero sobre todo en la adultez mayor. Entonces, si no se trabaja con esta parte de la dependencia, vamos a encontrar ahí también problemáticas. Como decíamos, también puede ser que esto vaya provocando que se aísle la persona, ¿no? Que empiece a desvincularse de sus redes de apoyo. Otro factor aquí importante son los antecedentes de relaciones familiares disfuncionales. Aquí, obviamente, vamos a ver problemas de comunicación, que serían, digamos, lo menos preocupante, hasta lo más preocupante, que es violencia en la familia. Entonces, si tenemos estas problemáticas, también vamos a ir disminuyendo el que la persona pueda vivir dignamente en esta etapa. Después vamos a tener factores comunitarios, donde vamos a ver la falta de apoyos sociales y el incremento en la inseguridad. En la cuestión de los apoyos sociales, como sabemos, en la Ciudad de México y en México existen apoyos para la adultez mayor, pero en todo momento es importante hacer una revisión si son suficientes para todas las personas que lo están recibiendo y sobre todo recordar el primer punto que veíamos al inicio, que es que esta es una población que va en crecimiento. Entonces, si, por ejemplo, únicamente pensamos en apoyos de tipo económicos, pues va a haber un momento en el que sea insuficiente. Entonces, estos apoyos también tienen que ser generación de trabajos, generación de ambientes, generación de lo que veíamos hace rato también, espacios seguros para los adultos mayores. Esas son obligaciones del Estado que se pueden incluso demandar por estas poblaciones. Y finalmente vamos a tener los factores de riesgo socioculturales. Esto que veníamos hablando de los estereotipos, de los prejuicios que podemos llegar a tener sobre la población de adultos y adultas mayores, nos va a generar la representación de personas frágiles, débiles, dependientes y, por lo tanto, vamos a tener una intencionalidad para con ellas y con ellos. A veces esto puede ser, no va a ser malintencionado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues mi mamá es una persona de 65 años y ya no puede hacer las cosas, ya yo voy a hacer todo por ella, porque ella ya veo que se cansa mucho, entonces yo voy a hacer las actividades que ella venía haciendo en el hogar, voy a salir a hacer las compras, todo lo que ella venía haciendo, ahora yo me voy a hacer cargo. Esto es una intención positiva, pero si no está mediada con ella, ¿no? En este caso con mi madre o con la persona adulta mayor, estamos limitando sus ejercicios de libertad. ¿Por qué? Porque quizás ella me puede decir, bueno, mira, esto sí ya me cuesta muchísimo, pero esto todavía lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué no nos lo distribuimos? Entonces, eso es importante, porque si yo me quedo con estos prejuicios de fragilidad y debilidad, voy a limitar el que las personas adultas mayores ejerzan sus libertades.
también puede haber una intención negativa, ¿no? Por ejemplo, el decir, no, pues ya papá ya no sabe ni qué, porque tiene una demencia, entonces yo voy a tomar su dinero y voy a hacer uso de él, ¿ok? Es un ejercicio violento. De nueva cuenta, estoy limitando sus libertades y tengo una intencionalidad negativa. Todo a partir de prejuicios. Y también, por último, vamos a tener como un factor sociocultural el vínculo entre generaciones. Esto obviamente es por diversas situaciones. Una, obviamente, en cada generación van cambiando muchísimas cosas. Por ejemplo, las tecnologías que teníamos a la mano, las formas en las que nos comunicamos, los roles que tenemos ante la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces esta situación va haciendo que, por ejemplo, jóvenes con adultos mayores se desvinculen, ¿no? Porque no hay un medio de comunicación. Entonces, eso es importante. Como sociedad, ¿cómo podemos cuidar que esta comunicación esté vigente? Como decíamos, tratando de sanear todas las diferencias que el tiempo y la evolución de nuestra sociedad han ido generando, ¿no? Cómo acercamos a las personas adultas mayores a los medios de comunicación que tenemos hoy, a las formas en las que nos interrelacionamos, a la tecnología que usamos, a los roles que existen actualmente, ¿no? Cómo nos acercamos. De nueva cuenta, aquí va a ser un factor muy importante el trabajar con nuestros prejuicios como jóvenes y como adultos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo decir, no, yo ya no le explico nada a mi abuelita, a mi abuelito, ¿por qué? Ni me va a entender, ¿no? Ese es un prejuicio. Entonces, tenemos que acercarnos, tenemos que buscar, tenemos que adaptar también la información, las tecnologías y los medios a las personas adultas mayores. ¿Cómo vamos sobre todo a lograr ir eliminando estos factores de riesgo? Hablando con las personas adultas mayores, con cada uno de ellos con los que nos relacionemos. Porque como decíamos, cada uno está viviendo su adultez mayor de una manera particular. Entonces, no todos tienen las mismas necesidades y algunos tienen diversas situaciones que los atraviesan. Entonces, solamente con el diálogo vamos a poder ir desmembrando estos factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver en pantalla es un riesgo también que corren los adultos mayores, que es el ser víctimas de delito. ¿Qué es aquí lo importante? Que ante cualquiera de los delitos que las personas adultas mayores vivan o puedan vivir, se pueden comunicar para asesoría jurídica o para la atención psicológica a la línea de seguridad. Este es uno de los más conocidos, ¿no? Que es que por medio del engaño, diciéndole a la persona adulta mayor, no, pues soy tal familiar, o te hablo de tal parte, o tu hijo acaba de sufrir un accidente y necesitamos que nos des dinero, necesitamos que nos entregues estas pertenencias. Es decir, se les engaña para obtener un lucro. ¿De qué estamos hablando? De un fraude. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona que haya vivido una situación así, o justamente que tenga este riesgo, hablen de esta situación con ellos y con ellas, y si ya fue víctima, sí, con confianza, que se comunique con nosotros. Nosotros tenemos la línea plateada especializada en la atención de personas adultas mayores. Y estas situaciones de riesgo también nos habla de que las personas adultas mayores pueden vivir violencia, ¿ok? Como decíamos, mucha de esta violencia va a provenir de los prejuicios y estereotipos que tenemos de las personas mayores.
Aquí tenemos los diversos tipos de violencia. Vamos a tener, en los casos más graves, violencia física, es decir, golpes, apretones, quemaduras que están dirigidas al cuerpo de la persona adulta mayor. Aquí también tenemos que entender que esto es una cuestión grave en todas las edades, pero para los adultos mayores es mucho más. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, como veíamos, pueden tener enfermedades crónico-degenerativas y algunas de ellas relacionadas con su sistema óseo. Entonces, un golpe puede generar una fractura, puede generar algún daño en un órgano. Entonces, eso es muy importante, que si nosotros sabemos de algún tipo de la violencia que esté dirigida a un adulto mayor, no comuniquen al Consejo Ciudadano. ¿Qué otros tipos de violencia hay? Vamos a tener la violencia psicológica, es decir, cuando se hace un menosprecio de la persona, se busca justamente dañar su estado psicoafectivo por medio de gritos, de apodos, de menosprecio, ¿no? Entonces, esa es una que se da con mucha frecuencia, pareciera invisible, ¿no? Porque a diferencia de la física, no deja huellas que se puedan ver, pero sí se puede detectar, ¿ok? Esto lo hace un especialista. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. También vamos a tener violencia sexual. Y aquí, como decíamos, muchas veces los estereotipos nos pueden llevar a no ver que las personas adultas mayores pueden vivir esta situación porque pensamos que en esta etapa de la vida ya no se es activo sexualmente, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo. Tenemos que ver que las personas adultas mayores también son activas sexualmente y que sin duda pueden vivir algún tipo de violencia sexual. ¿Qué delitos podemos tener aquí? Acoso sexual, abuso sexual, es decir, cuando ya existen tocamientos de las zonas erógenas sin llegar a la cópula. Cuando existe la cópula ya vamos a hablar de violación. Y finalmente también puede ser el que se comparta algún tipo de imagen de la persona adulta mayor sin su consentimiento. Vamos a estar hablando de delitos contra la intimidad sexual. Otro tipo de violencia es la violencia de tipo patrimonial, es decir, cuando se dañan las pertenencias de las personas. Estas pertenencias pueden ser desde objetos de uso diario, celulares, o que, por ejemplo, se les vendan también sus alhajas, ¿no? Que muchas veces son recuerdos. Y aquí también vamos a encontrar el que familiares o alguna persona tome posesión de los inmuebles de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, de pronto escuchamos hijos que sacan a sus padres de su domicilio. Eso es violencia patrimonial. Es importante tenerla en cuenta. Otro tipo similar es la violencia económica, es decir, cuando se limita la libertad del uso de sus recursos económicos. Caso muy común, que las personas adultas mayores, como vemos, tienen apoyos económicos y alguna persona, sobre todo familiares, hacen uso de sus tarjetas, ¿no? Hacen uso de sus tarjetas, incluso la persona adulta mayor no tiene uso de su tarjeta ni la conoce y es su hijo o su hija quien la tiene y quien hace uso de esos recursos. Eso es violencia económica. También vamos a tener violencia por negligencia o abandono. Es decir, cuando se llega a estas etapas, sobre todo en ciertos momentos cuando existe un mayor desgaste psicoemocional y también físico, las personas que tienen un lazo familiar con los adultos mayores tienen una responsabilidad sobre ellos. También el Estado tiene una responsabilidad para con los adultos mayores y se puede caer en la negligencia.
es decir, que no se les den los cuidados necesarios y en los casos más graves, llegar al abandono. Es decir, tener a la persona adulta mayor sin ningún tipo de cuidado, sin alimentación, sin cuidados de su salud, incluso podemos verlos y son situaciones que lamentablemente suceden, que los abandonan en espacios públicos. Ese es otro tipo de violencia. Y finalmente, la violencia social estructural. Todo lo que veníamos hablando de los estereotipos se traducen en esta violencia, ¿no? Entonces, lo que les decía, espacios que no están pensados para adultos mayores, actividades que no están pensadas para ellos y para ellas. Esto nos habla de la violencia socioestructural. Está muy arraigada y es importante trabajarla. Con este tipo de pláticas justamente buscamos combatir desde la base todos estos tipos de violencia, porque solamente con el conocimiento de estas situaciones y el cuestionamiento de los ejercicios que quizás estemos haciendo o que hemos visto, podemos prevenirla. ¿Cómo podemos entonces, ya cuando existe una situación de violencia, qué podemos hacer? Tanto si conocemos a la persona adulta mayor y la invitamos a denunciar o a tener algún tipo de acción para prevenir o atender este tipo de violencia, vamos a tener la línea plateada. Como les recuerdo, la línea funciona a través de una llamada o un mensaje de WhatsApp. Entonces, a través de estos medios, ustedes se pueden comunicar con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos el reporte, brindamos, en el caso de que se comunique la persona afectada, brindamos la atención psicológica, que puede ser en una primera instancia o a través de la canalización a nuestro centro de recuperación emocional. En el caso del que la persona quiera presentarse ante el Ministerio Público, se le brinda el acompañamiento jurídico para presentar su denuncia. Ese acompañamiento implica que asista un abogado o una abogada y represente por esa ocasión a la persona adulta mayor para el inicio de su denuncia. La línea de seguridad, como les decía, es gratuita, al igual que los servicios de los que les hablé, el del centro de recuperación y el del acompañamiento, funcionan todo el año y en el caso de la línea de seguridad, las 24 horas del día. Como algo que les planteaba, nosotros creemos en que es importante trabajar por el cuidado de que la adultez mayor se viva con dignidad. Entonces, creamos este programa, el de Dignidad Mayor, para brindar apoyo jurídico y psicológico a las poblaciones de adultos mayores, sobre todo a las que hayan sido víctimas de delito, pero también trabajamos en la prevención. Entonces también vamos a pláticas con ellos. Si una persona se comunica y aunque no haya sido víctima, también se le brinda la atención. En el caso también de que lo requieran, se pueden hacer vinculaciones con la Secretaría de Bienestar Social para que acudan a revisar al adulto mayor en su integridad y puedan determinar si existe alguna problemática física o si detectan algún tipo de las violencias de las que hablamos, se pueda iniciar un proceso penal. También se les brindan alternativas de salud, de alojamiento y de cuidado de su bienestar integral. El programa también está dirigido a la población nacional. Del que les hablaba de la Secretaría de Bienestar es en el caso de la Ciudad de México, pero para población en el interior de la República hacemos la vinculación con el DIF nacional. Los reportes, como les decía, se reciben a través de la línea plateada o el chat de confianza. ¿Qué es muy importante para que se pueda hacer un reporte? La ubicación. Eso es lo más importante. Con que tengamos la ubicación de dónde se encuentra en ese momento la persona adulta mayor, es suficiente. Si tenemos nombre de la persona, si tenemos algún número de contacto,
maravilloso. También, si tenemos el nombre del generador de violencia, en el caso de que esté viviendo violencia, también. Pero estos últimos datos, como lo decía, no son necesarios. Lo más importante es la ubicación de la persona adulta mayor. Y bueno, ¿qué otras instancias tenemos en el caso del maltrato? La línea de seguridad, nueva cuenta. El Consejo Ciudadano también cuenta con 4 sedes distribuidas en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Amberes número 54, Colonia Juárez, en Iztapalapa, en Luis Hidalgo Monroy número 100, la sede Benito Juárez, que se encuentra en Tintoretto número 39, nuestra sede Azcapotzalco, el Morelos y Pavón número 33. De igual forma, existen fiscalías especializadas en la atención de los delitos cometidos contra personas adultas mayores. La principal se encuentra en el búnker de la Fiscalía, es decir, en General Gabriel Hernández, número 56, en la colonia Doctores, y una en el oriente de la ciudad, que está en Del Rosal, sin número, colonia Purísima Atlasolpa, en Iztapalapa. Bueno, son los límites de Iztapalapa e Iztacalco. De la misma manera, un ejercicio que se hizo de la Fiscalía con la Secretaría del Bienestar, perdón, es el Instituto para el Envejecimiento Digno, que se encuentra en la calle Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, número 185. Y con este instituto nosotros tenemos la vinculación para los efectos de los que les había hablado, ¿no? En el caso en que se detecte el maltrato a un adulto mayor o exista negligencia en sus cuidados, nosotros hacemos la vinculación con estas instituciones. Y como les decía, todo esto a través de la línea de seguridad, bríndenos la confianza de participar en el apoyo a las personas adultas mayores. Tenemos personal especializado que tiene toda la disponibilidad y el conocimiento de apoyar en estas situaciones. Todos mis compañeros y compañeras están sensibilizados en este tema y sin duda hacemos una labor en la que buscamos cuidar que las personas y la adultez mayor se viva dignamente. De mi parte sería todo para esta plática. Agradezco de nueva cuenta la invitación. Muchas gracias, licenciado Carlos Saldívar. Me parece que un tema como el maltrato a personas mayores, hablando sobre derechos humanos, es una cuestión sumamente importante, no solamente en el aspecto jurídico, sino en el aspecto emocional de las personas mayores. Y a veces me parece que culturalmente podrían no darse cuenta las personas que están cercanas a ellas sobre evidenciar algunas conductas que definitivamente están tipificadas en el Código Penal como maltrato a personas mayores. Así que me parece que la información para prevenir, identificar y canalizar el maltrato de personas adultas mayores con perspectiva ciudadana, como este es el objetivo de esta charla, pues es importante que la comunidad que nos está escuchando conozcan que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, pues están canalizando este tipo de situaciones para poder prevenir y en su caso identificar. Hay una pregunta. ¿El dejar el cuidado de los nietos con los adultos mayores se puede considerar algún tipo de maltrato, ya que les están delegando responsabilidades que desde el punto de vista de la persona que está preguntando no les corresponden? ¿Cuál es su opinión? Yo considero que sí, en los momentos en los que no se hace la mediación con la persona adulta mayor, ¿no? Es decir, si nada más voy y tal cual, ¿no? Le dejo a los nietos sin preguntarle si es posible, si está dentro de, sí, ¿no? El uso de su tiempo, de que no le afecte en su dinámica, sin duda creo que estaríamos hablando de un tipo de maltrato, ¿no? Sobre todo que puede estar regido por otras circunstancias, ¿no? Porque generalmente esto es para las
mujeres adultas mayores, ¿no? Quien se les destina muchas veces el cuidado de enfermos, de niños, y entonces es como, pues es tu chamba, es tu trabajo, es casi tu obligación, y entonces pues lo tienes que hacer, ¿no? Y pues lamentablemente muchas veces la persona adulta mayor pues sí se ve en la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí puede ser un tipo de maltrato. Pues muchas gracias, licenciado Carlos Saldívar. Bienvenido nuevamente a Prepa 8 Virtual a través de este canal de YouTube en el que se está transmitiendo esta charla. Pues solamente agradecer nuevamente su participación y los esperamos en la siguiente charla que en unos minutos iniciará. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.